Así arrancamos el tema y lo vemos tranquilos. Bueno, les voy a compartir pantalla. Bueno, ¿se ve bien el PowerPoint? ¿Alguien que me avise? Bueno, bárbaro. Bueno, como les decía, hola a todos los que no estaban. ¿Qué es esto? Hoy van a ver conmigo la unidad 10. ¿Qué son estos dos temas? Incertidumbre e información imperfecta. La bibliografía que dice el programa es el capítulo 20 del libro de Parkin que ustedes vienen leyendo. Y hay una publicación de cátedra que se llama como la unidad, que la tienen colgada en el aula virtual, que ya engloba esa bibliografía y a la vez incluye unos ejemplos muy fáciles de seguir para poder entender la teoría. Así que recomiendo que la preparen de la publicación de cátedra. Y si quieren ir siguiéndola ahora, yo se las voy a ir contando. ¿Y por qué vemos estos temas de incertidumbre e información imperfecta? Ustedes vieron, ¿se acuerdan cuando en la unidad 2 conmigo, ¿se acuerdan que yo les conté todo el modelo de oferta, de demanda? Empezamos a ver todos los elementos básicos de la micro y les dije que el contexto en el que estudiábamos eso era un mercado de competencia perfecta y que tiene ese mercado determinadas características que después yo se las conté y ustedes después las iban a ver bien en la unidad 5 donde se estudia propiamente dicho ese mercado teórico, porque es un mercado perfecto y el que más se asemeja siempre ponemos el ejemplo del mercado de cereales, pero es un mercado teórico básicamente, y que entre todos esos supuestos que les contábamos, uno era el de plena información, de que todos los participantes del mercado sabían y estaban informados de absolutamente todo. Después vieron que ese supuesto se rompió y cuando empezaron a ver los modelos de competencia imperfecta, el monopolio, el oligopolio, los comportamientos estratégicos, la información no es perfecta ni plena en todos esos mercados, ni en la vida misma, ¿no? Entonces, existe incertidumbre porque no tenemos la información absoluta de todo y a la vez en cuanto a la incertidumbre sobre los comportamientos que van a seguir nuestros rivales, nuestros competidores en el mercado, y por lo tanto son supuestos que se rompen, es muy realista esto, y merecen un estudio especial. Y hay teorías, como la teoría de la utilidad esperada, que nos enseña a cómo se toman decisiones económicas en contextos con incertidumbre. Es decir, decisiones que tomo hoy en el presente, pero que el resultado de esa decisión se va a ver en el futuro, y el futuro siempre es incierto. Nosotros podemos tener pronósticos, estudios sobre lo que puede llegar a ocurrir, más certeros o menos, pero en realidad nadie tiene la absoluta certeza de lo que va a ocurrir en el futuro. Siempre el futuro es incierto. Por eso merece un estudio, porque repercute en las decisiones económicas ese factor de la incertidumbre, esa cuestión de la incertidumbre. Y de la información imperfecta, es una falla del mercado que después se logra corregir dependiendo del mercado y la situación, pero no deja de ser algo que existe y que modifica claramente las decisiones, ¿sí? Dicho esto, merece una unidad y se estudia particularmente. Pero quería enseñarles de dónde vienen estos temas que son parte del estudio de la micro, ¿sí? Bueno, entonces ya sabemos que la incertidumbre... Ay, no me funciona el PowerPoint. A ver, ¿no? Entonces, como saben, como les dije, la incertidumbre es cuando no tenemos certeza sobre lo que va a pasar, cómo va a pasar, cuándo va a pasar. No lo sabemos. Por eso, cuando tomamos decisiones en el presente, que
los resultados y las consecuencias se ven a futuro, existe la incertidumbre de lo que realmente va a suceder y hay una teoría que se llama la teoría de la utilidad esperada que nos explica cómo se deben tomar esas decisiones en contextos con incertidumbre. Para esto vamos a empezar con un ejemplo. Un ejemplo, Pablo en este caso, inventamos un nombre que es un estudiante como ustedes, de contador o de administrador de administración de empresas, y este verano quiere hacer una práctica laboral y relacionada con la carrera, entonces empieza a buscar entre todos los empleos de estudiantes y entre los que más le gustan busca los dos que más lo tientan y le interesan. Por un lado, un estudio contable que está buscando un becario para hacer tareas contables de lunes a viernes, de 9 a 12, muy cómodo el horario, y que, va a solicitar que realice tareas contables, registros contables puramente y actividades bien de la contabilidad. Y le ofrece pagar 2.000 pesos por semana. Bueno, a ver, vamos a suponer que esto es un salario representativo. Esto está escrito hace unos años atrás y lógicamente está súper desfasado. Lo dejamos así como un supuesto. Y por otro lado, lo que más le gusta a Pablo también es una consultora de estudios económicos que ya también de lunes a viernes, de 9 a 12, las mismas condiciones, y que además de hacer registros contables, le propone también hacer otro tipo de actividades administrativas, y entre ellas unas encuestas que esta consultora necesita a realizarle a una serie de empresarios que tienen su base de datos y que quiere recabar información. Entonces le dice, mira, nosotros te pagamos 1.000 por semana por hacer tu trabajo básico y si completás el objetivo semanal de 3 encuestas completas a estos empresarios que a nosotros nos interesan, te podemos pagar 5.000 pesos por semana. Y si no lo completás, 1.000. Entonces, bueno, el estudio contable tiene un salario fijo, vaya, no vaya, haga las actividades, no las haga. La consultora, sin embargo, está entre 2 salarios. Le van a pagar, pero uno u otro dependiendo de lo que haga. Entonces, Pablo, ¿qué hace? Va y le pregunta a unos conocidos que ya hicieron este trabajo años anteriores y le pregunta qué posibilidades hay de completar estas famosas encuestas y por lo tanto de ganarse esos 5.000. Entonces, entre todas las personas a las que le pregunta, saca una estadística, una probabilidad aproximada de que tiene chances de ganarse 5.000 pesos por un 75% de probabilidad y tiene, por lo tanto, un 25% de probabilidad de no llegar a completarlas y de ganar 1.000 por semana. Lo saca de la diferencia del 100% entre una y otra, ¿no? Entre las dos dan el 100% de las probabilidades. Entonces, Pablo necesita organizar esos datos para poder estudiar y decir, bueno, ¿qué me conviene más? ¿Ganar 2.000 o ganar 1.000 o 5.000? Entonces, en un cuadro que se llama matriz de pagos o matriz de resultados, como les muestro acá, organiza esta información de la alternativa que tiene diferentes resultados, ¿no? La alternativa de trabajar en la consultora de estudios económicos tiene esos 2 salarios posibles con esas probabilidades de ganarse uno u otro. Si completa las encuestas, se lleva 5.000 pesos esa semana con una probabilidad del 75% o 0,75, que es lo mismo, ahí está puesto para una facilidad matemática de lo que vamos a ver ahora. Y de no completar las encuestas, se cobra 1.000 por semana con una probabilidad del 25%. A Pablo los 2 trabajos le interesan, le gusta tanto el de la consultora como el del estudio contable. Y la decisión la tiene que tomar ahora, en el presente, cierto y seguro que tenemos ahora, pero los resultados de esa decisión se van a ver a futuro, después de transcurrida la semana de trabajo, ¿no?
Entonces, los resultados van a depender, esos resultados de que si se cobre 1.000 o 5.000 por semana, va a depender de cuestiones aleatorias, es decir, que están fuera del control de Pablo y que dependen de otra cosa y que a su vez influyen en que pueda ganar 1.000 o 5.000. Por ejemplo, en este caso, que los empresarios tengan tiempo de responderle las encuestas, que justo lo puedan atender, que no se hayan ido de viaje, que quieran compartir la información, que les interese participar. Son todas cosas que están fuera del control de Pablo. Por eso decimos que son eventos aleatorios que van a influir en esos resultados a futuro, en llegar a ganar los 5.000 o los 1.000. Entonces, en el momento de la elección de la decisión, él sabe con certeza, no tiene incertidumbre, tiene certidumbre, es decir, certeza de los resultados que va a obtener en cada situación. Completa las encuestas, gana 5.000. No las completa, gana 1.000. Él pudo estimar también la probabilidad de que ocurra cada una de estas situaciones, preguntándole a todas las personas que ya trabajaron en ese lugar, pudo sacar una probabilidad de que ocurra completar o no completar esas encuestas, esa probabilidad de ocurrencia de ese evento aleatorio. Pero lo que no sabe y nadie sabe es qué va a ocurrir exactamente. ¿Por qué? Porque en el futuro hay incertidumbre de cosas que no manejamos y por lo tanto existe este factor de la incertidumbre que juega en la decisión. Entonces, ¿qué va a hacer Pablo? Dice, bueno, con esta información que tengo, el de estudio contable, no lo dudo, son 2.000, pase lo que pase. Pero en la consultora son 2 salarios. Entonces voy a organizar la información en esta matriz de pagos, en esta matriz de resultados, de manera de poder obtener un número, un valor que me ayude a compararlo con la otra alternativa segura que es el del estudio contable. Para eso, la teoría de la utilidad esperada, que es la teoría que explica estas decisiones con incertidumbre, proporciona una herramienta matemática que se llama esperanza matemática, que es simplemente la ponderación de los resultados posibles de cada situación, 5.000 o 1.000, ponderados por la probabilidad de que ocurran esos resultados. En el caso de 5.000, 75% de probabilidad, y en el caso de 1.000, 25% de probabilidad. Es decir, ponderados multiplicados cada resultado por su probabilidad de ocurrencia y por lo tanto luego sumados. Esto le da 4.000. Este promedio ponderado por las probabilidades de los valores a obtener al futuro resulta ser un valor esperado a futuro, como en este caso le da 4.000, pero no es algo que él va a cobrar. Él va a cobrar 1.000 o 5.000. Simplemente lo que hace este cálculo es proporcionarle a Pablo una herramienta donde él pueda sacar un valor hoy en día, en el presente, de una valoración de lo que va a implicar esa decisión, decidirse por esa alternativa a futuro. Hoy en día, en términos monetarios, porque lo vemos expresados en pesos, esta decisión de la consultora le representa 4.000, que es un valor esperado a futuro, para poder compararlo con esos 2.000 del estudio contable. Cuando se habla de valores esperados, y estamos hablando de montos de riqueza, en este caso es un salario, podemos hablar de que se trata de una riqueza esperada, por eso puse RE. Riqueza esperada, que es lo mismo que el valor esperado. Pero bueno, es una cuestión más de nomenclatura que otra cosa. Entonces, ¿esa riqueza esperada qué es? Es un valor que Pablo hoy en día percibe de esta decisión que tiene consecuencias a futuro, pero que no va a cobrar esos 4.000. Simplemente les proporciona esa herramienta para compararla con las otras alternativas que tienen certidumbre o incertidumbre. En este caso la otra es completamente cierta, no tiene incertidumbre. Entonces, es un primer dato para comparar cuál le conviene más de las dos. Entonces,
ustedes me dirán, bueno, se va a decidir por la consultora, porque le proporciona mayor valor, riqueza esperada, que el estudio contable. Pero la teoría dice que esto es un dato a tener en cuenta, muy importante, pero no es el dato definitivo para decidir, sino que hay que tener en cuenta más cantidad de cosas. Se las voy a seguir contando. Otra cosa que hay que tener en cuenta es la actitud que tiene Pablo frente al riesgo y que tienen todos los agentes económicos, todas las personas frente al riesgo. Hay 3 perfiles de riesgo. Las personas que son adversas al riesgo, es decir, que no les gusta tomar riesgo, que les desagrada el riesgo. Personas propensas al riesgo, que les gusta arriesgar, y personas neutrales al riesgo, personas o agentes, mejor dicho, porque me puedo referir a una compañía, a una empresa, ¿sí? ¿No? Te quiero decir agentes económicos. Entonces, la teoría, esto tiene todo un capítulo aparte, pero dice que en algún punto todos los agentes económicos, por más que sean más propensos o menos, llegan a ser adversos al riesgo. Es decir, arriesgan hasta un punto a partir del cual ya no arriesgan más. Porque estamos hablando de agentes económicos racionales, ¿no? Ese es el perfil que siempre estudiamos. Y bueno, y también se puede decir que dependiendo de la suma de dinero que se arriesgue, puede ser uno u otro perfil, porque el agente económico adverso al riesgo, al que no le gusta tomar riesgo, si uno ve el comportamiento, decís, bueno, va a asegurar su auto contra todo riesgo para quedarse tranquilo, para estar cubierto de esa incertidumbre de lo que le pueda llegar a pasar, pero a la vez después vemos que juega a la lotería, es decir, arriesga en un juego de azar donde las probabilidades de ganar son muy bajas, prácticamente nulas. Entonces ahí decís, bueno, esta persona que contrata el seguro contra todo riesgo para el auto, que es adverso al riesgo, evidentemente, por lo que uno ve en su comportamiento, después va y arriesga en la lotería. Entonces es propenso al riesgo, le gusta el riesgo, pero la clave está en ver los montos de patrimonio que arriesga en cada situación. Mientras que en la lotería, cuando uno dice, bueno, es propenso al riesgo porque le gusta el juego, con las bajas probabilidades de ganar, se arriesga muy poquito de su patrimonio. El tema de asegurar el auto es cubrirse de una suma significativa en el patrimonio si le llega a pasar algo, ¿sí? Entonces, por esto se dice que las personas, cuanto mayor o menor propensos al riesgo, llega un momento, algún punto a partir del cual ya son adversos al riesgo para absolutamente todo. Es el comportamiento general. Y los neutrales al riesgo son los que son indiferentes entre tomar o no riesgo, y se supone que, por ejemplo, las compañías aseguradoras que se dedican justamente a cubrir riesgos con los seguros, son neutrales al riesgo, si no, no podrían dedicarse a esas actividades, como ese perfil. Entonces, para ir a la generalidad, suponemos que Pablo es un agente económico adverso al riesgo. Pero ¿cómo vemos esto de su mayor o menor gusto por el riesgo? Hay un concepto que ustedes ya lo estudiaron en la teoría del consumidor, que es el término de utilidad. Si se acuerdan, es lo que usamos los economistas para poner ese factor que le provoca satisfacción al agente económico cuando compra algo, cuando consume algo. Es una variable para manifestar la satisfacción, el punto de felicidad, dicen algunos autores, respecto al consumo de algo, a comprarse algo. Y eso, como es una cuestión sumamente subjetiva y es cuestión de gustos, entonces se materializa en las ecuaciones y en las teorías con el término de utilidad. Como acá lo volvemos a usar, entonces vamos a usar el término de utilidad para ver sus preferencias o no al riesgo, es decir, su gusto o no por el riesgo, porque se supone que estamos hablando del salario, que con ese salario accedería a comprar y a consumir o no determinadas cuestiones. Por eso se incluye acá nuevamente el concepto de utilidad.
Y para ver su preferencia, esta cuestión subjetiva y sumamente individual, le preguntamos a Pablo, ante diferentes niveles de salarios, cuántas unidades de utilidad él siente y percibe al percibir distintos niveles de salario. Como Pablo es un agente económico racional, cuanto mayor es el nivel de salario, mayor son las unidades de utilidad que él percibe, es decir, mayor satisfacción siente por cobrar una suma mayor de riqueza, de salario. Fíjense que 1.000 percibe 45, en 2.000 percibe 70, en 3.000 y así hasta llegar a 5.000 donde percibe 95. La utilidad se expresa en unidades y los salarios se expresan en pesos, en la unidad de moneda. Si lo graficamos, vemos una función como es azul, que es una función de utilidad total. Es decir, ahí vemos que ante los distintos niveles de salario, los distintos niveles de satisfacción que percibe Pablo. Entonces, con esto, ¿qué nos dice la teoría de la utilidad esperada? Con el tema de los importes económicos de la alternativa, se puede estimar la riqueza esperada para comparar con las otras alternativas. Y en cuanto a su preferencia o no por el riesgo, se puede calcular la utilidad esperada, que es lo que la UE, la utilidad esperada, porque no es la utilidad total, como les mostré acá, sino la que se espera obtener a futuro si se decide por esta alternativa que tiene esos dos salarios posibles. ¿Y cómo la calculamos? Igual que antes, utilizando la esperanza matemática, esta herramienta matemática que les comenté, que pondera a cada uno de los salarios era antes y ahora unidades de utilidad por la probabilidad de que ocurra eso. Entonces, antes lo vimos con la riqueza esperada de que esto eran los 5.000 de salario por el 75% de probabilidad de que ocurra. Pero como vemos que 5.000 le proporciona 95 unidades de utilidad, entonces reemplazamos, y como estamos calculando la utilidad esperada, reemplazamos los salarios por las unidades de utilidad de cada salario. 5.000 le proporciona 95 por el 75% de probabilidad, más 1.000 era antes, que ahora lo reemplazamos por los 45 unidades de utilidad que le proporciona ese salario por el 25%. Calculamos ese promedio ponderado y nos da 83 unidades de utilidad esperada, que es en este caso la satisfacción que le permite obtener esta alternativa a futuro. Pero es la satisfacción que él percibiría hoy de obtener uno u otro salario a futuro, ¿sí? Entonces, podemos completar de esta forma el cuadro de la matriz de pagos o matriz de resultados con esta nueva información. Calculamos la riqueza esperada, calculamos la utilidad esperada. Y ahora ya estamos en condiciones de poder comparar con esos datos esta alternativa con incertidumbre respecto a la otra alternativa que en este ejemplo era certeza, con certeza, sin incertidumbre, algo fijo y determinado. Fíjense, los 2.000 pesos de salario del estudio contable le proporcionan a él 70 unidades de utilidad. Perdón. ¿Lo ven? No tuvimos que calcular ninguna riqueza esperada porque el salario era fijo. Es fijo en el estudio contable. No tenemos que calcular la utilidad esperada porque al salario fijo tiene una declaración de utilidades que él la dice directamente, no hace falta calcular nada. Entonces, ¿qué se compara? Los 2.000 del salario del estudio contable versus de los 4.000 de la riqueza esperada de la consultora. Los 70 de unidades de utilidad del estudio contable respecto a las 83 unidades de utilidad esperada de la consultora. Vamos a ver qué nos dice la teoría.
que para seleccionar una alternativa o varias alternativas con incertidumbre, la teoría de la utilidad esperada dice que hay que calcular la utilidad esperada que le proporciona cada una de esas alternativas, porque en ese cálculo está incluido su preferencia o no por el riesgo y a la vez está incluida toda la cuestión de la incertidumbre de estas alternativas. Se calcula para cada una, se compara y se elige aquella que maximiza la utilidad esperada entre todas las que tiene. Y en este caso vemos que la que maximiza la utilidad esperada, la que tiene mayor cantidad de unidades de utilidad, es el estudio contable con 83 unidades, respecto a las 83 unidades de la consultora respecto de las 70 unidades que tiene el estudio contable. Con lo cual, Pablo va a elegir el empleo de la consultora, que va a variar entre ganar 1.000 o 5.000 dependiendo la probabilidad de ocurrencia de sus resultados. Pero lo que dice la teoría es que va a decidirse por aquella alternativa que tenga una mayor utilidad esperada. Y en este caso fue la de la consultora de estudios económicos. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Vamos bien? ¿Alguien que me diga algo? Yo no los veo solo mi PowerPoint. ¿Alguien? Sí, vamos bien. Bueno. Si hay algo escrito en el chat tampoco lo veo porque maximizo el PowerPoint y no... Avísenme si alguien tiene alguna duda escrita, porfis. Bueno, a grandes rasgos eso es lo que nos dice la teoría de la utilidad esperada que trata este tipo de decisiones. Vamos a ver en este ejemplo qué pasa si Pablo, por ejemplo, va y le pregunta a más gente que se enteró que hizo esta práctica en la consultora y al final recaba mayor cantidad de información, con lo cual cambia la probabilidad de ocurrencia de esto de ganar 5.000 o 1.000 en un 50 y 50. ¿Qué pasa si cambia la probabilidad de ocurrencia de los eventos? Dice la teoría. Lo calculamos y evidentemente modifica todas las fórmulas matemáticas en las que estuvo incluida la probabilidad del evento y por lo tanto se modifican todos estos datos que habíamos calculado. Evidentemente cambia la riqueza esperada y ahora es otro valor, son 3.000 pesos y fíjense de nuevo que estos 3.000 pesos no es algo que él va a ganar, sino es un valor actual que a él le sirve para comparar con las otras alternativas, pero es menor al que había calculado antes porque las probabilidades cambiaron. Y respecto de su tabla de unidades de utilidad declaradas para cada uno de esos salarios, ahora también se modifica la utilidad esperada, porque claramente influye en la fórmula matemática las nuevas probabilidades de ocurrencia y por lo tanto cambia el resultado de la utilidad esperada, ahora a 70 unidades. Entonces vemos qué pasa. ¿Qué dice la teoría de la utilidad esperada? Que va a decidirse por aquella alternativa cuya utilidad esperada sea mayor a todas las demás, es decir, aquella alternativa en la que se maximice su utilidad esperada. Nos da 70 unidades la consultora versus las 70 unidades del estudio contable. Las dos dan la misma cantidad de unidades de utilidad. Por lo tanto, ¿qué podemos deducir? Que le va a ser indiferente entre elegir una u otra alternativa. Porque las dos le reportan el mismo nivel de satisfacción. ¿Sí? Lo vemos gráficamente. Como veníamos viendo antes en el gráfico de la función de utilidad total, en el eje de las abscisas tenemos los niveles de salario, la riqueza. En el eje de las ordenadas tenemos las unidades de utilidad que le reportan esos distintos niveles de riqueza. Para la alternativa de la consultora, que está entre dos salarios, 1.000
pesos le reporta 45 unidades de utilidad, tenemos el primer punto. Y 5.000 pesos le reporta 95 unidades de utilidad, tenemos el segundo punto. Entre estos dos, calculamos la riqueza esperada, que le dio 3.000, con la nueva probabilidad de ocurrencia del 50% cada uno, y para eso calculamos la utilidad esperada, que le dio 70 unidades de utilidad. ¿Hasta ahí vamos? Esto es lo que vimos y calculamos gráficamente. Fíjense ahora, siempre hay para la utilidad esperada, para la misma utilidad esperada, un mismo nivel de utilidad, pero que no es esperado, es cierto, es seguro. Fíjense que pasa por la función de utilidad total. No es algo esperado, estimado a futuro, sino que es algo cierto y seguro. Perdí el cursor. Fíjense que para la utilidad esperada existe un nivel de utilidad similar, esos 70, cierto y seguro, cuya riqueza es una riqueza menor a la esperada y se denomina riqueza equivalente. ¿Equivalente en qué? En el nivel de satisfacción que proporciona. Pero es menor, porque no tiene riesgo. Es una riqueza segura. Fíjense que son los 2.000 pesos del estudio contable. Trabaje o no, vaya o no, él cobra los 2.000 pesos. Y eso le reporta 70 unidades de utilidad. Es algo cierto, seguro. Y es equivalente al nivel de satisfacción que le proporciona esa utilidad esperada de los 70 con una riqueza esperada que es mayor, pero que tiene riesgo. Por lo tanto, esa diferencia entre la riqueza equivalente y la riqueza esperada es el costo que implica tomar riesgo. Gano más a este costo, en este caso 1.000. ¿Sí? ¿Lo ven? Esa diferencia es el costo por tomar riesgo de obtener una riqueza mayor. ¿Se entendió? No sé, alguien que me diga. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, perfecto, gracias. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Que si se modifica la probabilidad de ocurrencia de algún evento, también se modifican todos los resultados que venimos calculando y por lo tanto hay que volver a calcularlos y volver a compararlos. ¿Sí? Y gráficamente se observa así. Ahora vamos a ver otro ejemplo, en el que todas las alternativas, en este caso son dos, entre las que tiene que elegir la persona, tienen incertidumbre. Este ejemplo era una alternativa con incertidumbre y una alternativa cierta. El próximo ejemplo, que es el problema del agricultor, así lo llamamos, es un ejemplo en el que ambas alternativas entre las que hay que decidir tienen incertidumbre. Este ejemplo trata de un agricultor de esta zona que tiene que decidir si le conviene o no fertilizar la tierra antes del cultivo, antes de la siembra. Fertilizar la tierra implica un costo de comprar el fertilizante, de contratar al personal, de alquilar las máquinas, y no fertilizar, por supuesto que ninguno, y sembraría directamente. A la vez, si fertiliza o no fertiliza, ese resultado va a estar condicionado por ese factor aleatorio, como les contaba antes, por el clima, en este caso. Si él fertiliza y llueve, síganme en este cuadro, en la matriz de resultados que ya conocen, si fertiliza y llueve, ganaría 160. Si fertiliza y no llueve, ganaría 90. Ahora, si no fertiliza y llueve, ganaría un poco menos, 140. Y si no fertiliza y no llueve, ganaría un poco más, 120. Tiene todos estos datos, él lo conoce y estas son sumas
ciertas y seguras que él va a ganar en cada una de esas situaciones. Fíjense, son 4 situaciones. Él lo que no sabe es qué va a pasar. Entonces no sabe qué le conviene hacer, fertilizar o no fertilizar. Entonces investiga sobre la probabilidad de que llueva o que no llueva, este evento aleatorio que está fuera del control del que tiene que tomar la decisión. Y bueno, él consulta un servicio meteorológico que es muy certero, solo él lo conoce, y le va a decir una probabilidad de ocurrencia de estos resultados con bastante cercanía a lo que va a pasar. Entonces se queda con ese pronóstico que él confía y dice, bueno, la probabilidad de que llueva en esa época del año es de 60%. Lo mismo que decir 0,60. Y la probabilidad de que no llueva es de 0,40. Las dos suman juntas 100, ¿no? Entonces, con estos datos que él organiza en esta matriz de pagos de resultados, lo primero que va a hacer es, según lo que estuvimos viendo, calcular, ordenarlos para calcular la riqueza esperada, como hicimos antes, de cada una de las alternativas en este caso. La riqueza esperada de fertilizar es, bueno, ya lo saben, es utilizar la fórmula de la esperanza matemática para ponderar cada uno de los resultados de la alternativa por la probabilidad de ocurrencia y sumarlos. Le da 132. De la opción no fertilizar, pondera los resultados de esa alternativa por la probabilidad de que ocurra eso y le da 132. Las dos alternativas le dan la misma riqueza esperada. Esto está hecho adrede y debería haber salido con animación y no me salió. Bueno, y vieron los resultados ahí, pero era para que se den cuenta y para que se acuerden que el cálculo de la riqueza esperada es lo primero que se hace, es lo primero que se analiza para comparar entre todas las alternativas y aunque dé lo mismo o aunque dé uno mayor que el otro, no es un cálculo definitivo, sino que hay que considerar muchas más cosas que dice la teoría. Entonces, ambas alternativas le dan el mismo nivel de riqueza esperada. Es decir, a hoy en día, esa alternativa, la valoración que obtengo es de 132. Pero no los voy a ganar esos 132, yo voy a ganar 90, 160, 120 o 140, ¿sí? ¿Qué más hay que analizar? Acá podemos analizar el rango de probabilidad de ocurrencia entre los posibles resultados. Antes no lo analizamos porque uno solo tenía el rango, el de la consultora, que era entre 2 resultados, y el otro era solo un punto, ¿no? Pero acá, como las dos alternativas tienen posibles resultados, también se analiza el rango, el tamaño del rango entre esos posibles resultados. ¿Por qué? Porque cuanto mayor es el rango, mayor es la incertidumbre, porque mayor es la probabilidad, la incertidumbre sobre la probabilidad de ocurrencia entre esos resultados. Digamos, no es lo mismo apostar entre 0 y 1 que apostar algo entre 0 y 100, ¿sí? Entonces, cuanto mayor el rango de probabilidad, mayor es la incertidumbre, porque hay mayor probabilidad de ocurrencia entre uno y el otro, es mayor esa diferencia, ¿sí? Fíjense el de fertilizar y fíjense el de no fertilizar. Y ahí establecemos dónde nos dio la riqueza esperada de cada alternativa. Otra cosa que tenemos que analizar es el perfil de riesgo de este agricultor, como mirábamos antes. ¿Será adverso? ¿Será propenso? ¿Será neutral? Decimos que en la generalidad todos somos adversos en un punto, pero dependiendo de su declaración de unidades de utilidad, vemos esa satisfacción o no que le reporta el riesgo. Entonces vemos que la utilidad que le reporta 90 es menor que la utilidad que le reporta 120, menor que la de 140, es decir, vemos que cuanto mayor es la ganancia, bueno, el resultado económico que va a obtener, dependiendo de lo que elija, mayor
mayor es su satisfacción, es decir, mayor unidades de utilidad le reporta un mayor resultado, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que es un agente racional y que es adverso al riesgo porque a mayores niveles de riqueza, mayor satisfacción percibe porque mayores son sus unidades de utilidad. Nuevamente le pedimos su declaración de cuántas exactamente unidades de utilidad le reporta cada uno de estos resultados y en base a esta información se calcula, ya lo saben, la utilidad esperada. De nuevo, ese promedio ponderado de unidades de utilidad por la probabilidad de que eso suceda en cada caso. La opción de fertilizar le proporciona 34 unidades de utilidad esperada. Y lo vemos gráficamente. Entre esos dos resultados de fertilizar, de 90 que le reporta 10 unidades y de 160 que le reporta 50, se calcula la riqueza esperada de 132 con una utilidad esperada de 34. Para la otra opción de no fertilizar, se calcula también la utilidad esperada y le reporta 38 unidades de utilidad esperada. Lo vemos gráficamente igual que antes y por lo tanto llegamos a la conclusión de qué va a elegir después de analizar absolutamente todo. La opción de fertilizar, con 34 unidades de utilidad o la opción de no fertilizar con 38 unidades de utilidad. Teniendo en cuenta el rango de variabilidad, teniendo en cuenta la riqueza esperada, que en este caso le dio lo mismo. Según lo que dice la teoría, acá completamos el cuadro de la matriz de pagos, y según lo que dice la teoría, va a elegir aquella alternativa que le reporte mayor cantidad de unidades de utilidad. Maximiza su utilidad eligiendo la alternativa de no fertilizar. ¿Se entendió? ¿Alguien está escribiendo o algo? Escucho ruidos, pero yo no veo la pantalla. No, profe, uno puso que no fertiliza. Ah, muy bien. Bueno. Uy. Perfecto. ¿Lo entendieron? ¿Me siguieron? Sí, profe. ¿Sí? Por eso, es una teoría bastante compleja, pero está hecha con dos ejemplos muy fáciles. Entonces, básicamente, con toda la complejidad que tiene, lo que quiere decir es eso, teniendo en cuenta todos estos datos que yo les fui contando, ¿no? Y la aplicación a la realidad de esa teoría de la utilidad esperada, la aplicación más cercana que vemos es el caso del mercado de seguros. En los seguros vemos aplicada esta teoría y todo el comportamiento dinámico de esta teoría. ¿Por qué? Porque los seguros son los que cubren riesgos, cubren la incertidumbre, que es lo que la teoría trata de explicar, de cómo calcularla y cómo incluirla en las decisiones, ¿sí? Entonces, el seguro, cubrir el riesgo, esa cuestión, esa incertidumbre de que nos suceda algo o no y a la vez nos conlleve a un perjuicio económico, al estar cubierto, está cubierto entonces el riesgo de que nos suceda y la incertidumbre que nos genera a través de un seguro. Entonces, un riesgo puede ser asegurable si cumple con determinadas características. No nos podemos asegurar de cualquier cosa, sino que tiene que cumplir una serie de características. Tiene que afectar a numerosos agentes económicos a la vez. Por ejemplo, un seguro contra accidentes de tránsito afecta a todas las personas que tengan un transporte, un auto, una moto o lo que sea para circular. Tienen que estar asegurados, es una cuestión obligatoria por ley, y este seguro entonces abarca a todas aquellas personas titulares de un medio de transporte. Pero el seguro los afecta, el riesgo asegurable los afecta de una forma
independiente a cada uno. Es decir, solo aquel que sufre un siniestro es quien tiene ese perjuicio económico y, por lo tanto, quien va a estar afectado, va a tener va a estar cubierto por la compañía aseguradora para cubrir, de nuevo uso la misma palabra, esos daños económicos por el siniestro que se le haya ocasionado. Y a la vez, el riesgo tiene que ser algo observable para todos, tanto para la compañía aseguradora, que va a ser quien va a respaldar ese riesgo, como para la persona que está solicitando asegurarse. No nos podemos asegurar de cosas que no existen o que no sabemos si van a pasar. Son de cosas concretas, ¿sí? Bueno. Y lo que permite, como les pongo acá en el anteúltimo punto, un seguro permite mancomunar riesgos asegurables, es decir, reunir a todas las personas interesadas en cubrirse por el mismo riesgo, por la misma incertidumbre de que les suceda lo mismo, y por lo tanto, entre todos, repartirse el costo que implica asegurar esa incertidumbre, pagando cada uno una prima y la compañía, en su caso, respondiendo económicamente a los clientes que sufran algún tipo de siniestro. ¿Sí? Bueno, dicho todo esto, vamos a ver esta teoría con otro ejemplo de Pablo, seguimos con él, donde comparamos la situación de que, bueno, Pablo va a comprarse un auto y todavía no lo aseguró para poder circular. Entonces se compra el auto por $10.000 y ese auto le reporta 100 unidades de utilidad. Fíjense en el gráfico. Acá tenemos la situación donde el dato donde Pablo, el dato del valor del auto de Pablo, de $10.000, que le reporta 100 unidades de utilidad. Profe. Sí. Por si acaso aviso que no está compartiendo pantalla. ¡Ah, no! No. Dios mío, ¿qué están viendo? No, el Meet. Claro, usted, profe. Dios. Bueno, menos mal, porque yo dale que estaba con el gráfico. Gracias por avisar. A ver, ¿y por qué? No sé qué hice. Bueno, pero lo de los seguros, ¿lo entendieron? ¿O empiezo de nuevo? No sé, profe. ¿Y ahora ven? Sí, ahora sí. Sí. Bueno, disculpen. No me di cuenta. Gracias por avisar, no sé qué habré tocado. Vamos a bajar esto acá. Bueno, yo les decía que para ver esta teoría, lo más parecido o lo más cercano a la realidad es el caso de los seguros. Entonces vamos a seguir con un ejemplo. Pablo tiene un auto de $10.000 que se acaba de comprar, súper contento, dice que le reporta 100 unidades de utilidad. Y vamos a comparar la situación y en la sociedad donde se mueve Pablo, la probabilidad de que ocurra un accidente con destrucción total, para ir al extremo, es del 10%. Por lo tanto, hay un 90% de probabilidades de que no le ocurra nada. Entonces, vamos a comparar esta situación previa al seguro que tiene que hacerse Pablo para transitar con ese auto. Vamos al eje, acuérdense siempre en el eje de las abscisas la riqueza, en el eje de las ordenadas las utilidades, seguimos con su función de utilidad total y vamos a ir a los datos. En este punto, quiero mover esto. En este punto están los $10.000 del valor del auto que le reportan 100 unidades de utilidad.
En el otro extremo está el caso si sucediera un accidente con destrucción total, Pablo se quedaría sin ninguna riqueza, es decir, el valor del auto se reduciría a 0 y por lo tanto a 0 unidades de utilidad. Entre esos dos extremos, utilizando la esperanza matemática, es decir, el valor esperado, la riqueza esperada, calculamos la riqueza esperada de esta situación y le da 9.000. 9.000 de valoración de su auto por considerar ese 10% de probabilidades de que ocurra un accidente con destrucción total, ¿no? Y esos 9.000 le proporcionan una utilidad esperada de 90 unidades, teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia de estos eventos. Como les expliqué antes, siempre para toda riqueza esperada y utilidad esperada, existe un nivel de riqueza equivalente porque le proporciona la misma cantidad de unidades de utilidad, pero sin riesgo, a 7.000 con 90 unidades de utilidad. Una riqueza menor sin riesgo respecto a la riqueza esperada que es mayor con riesgo. La diferencia es el costo que implica tomar riesgo. ¿Sí? Todo lo que vimos hasta acá. Entonces, vamos a ver la situación. Ahora. Hola. Sí, profesor. ¿Estoy en la clase? No me funciona el PowerPoint. Ahí está. Bueno. Vamos a ver la situación ahora. El cartelito ese es poner ocultar. Si pongo ocultar no me voy de la pantalla ni nada, ¿no? Nunca me animo a apretarlo. Listo, gracias. Gracias. Entonces, ahora Pablo quiere salir a dar vueltas en el auto, entonces, aparte para salir de la concesionaria, tiene que salir ya con un seguro. Entonces, se tiene que hacer un seguro contra accidentes de tránsito, ¿no? Y vamos a ver esta situación. Entonces vemos. Si analizamos la riqueza, es decir, el valor del auto de 10.000 respecto a la riqueza esperada de 9.000, que considera ese 10% de probabilidad de que ocurra un accidente de tránsito, vemos que esa diferencia es la pérdida que se espera obtener en el caso de que suceda algún accidente de tránsito con esas probabilidades de ocurrencia, ¿no? Como mínimo, esta diferencia va a ser la pérdida que se espera que suceda en el caso de algún accidente, porque esta riqueza esperada es la que está calculada considerando esa probabilidad de que ocurra un siniestro. Entonces, esa pérdida esperada es el costo que va a implicar asegurar esa situación, ese seguro contra accidentes de tránsito de ese automóvil con ese valor y esas probabilidades de ocurrencia en esa sociedad. Entonces, las compañías aseguradoras, que esto lo calculan continuamente todo el tiempo y de una forma dinámica a máxima velocidad con unos simuladores con muchísimos datos, va a decir, como mínimo, a mí, cubrir esa incertidumbre, ese riesgo, me cuesta 1.000. Es la pérdida que se espera obtener en el caso de un siniestro. Entonces, eso va a ser el costo del seguro. Si Pablo contrata el seguro al costo, digamos, el básico, el mínimo que puede ofrecer la compañía aseguradora, su riqueza esperada sigue siendo de 9.000. El costo del seguro va a ser de 1.000 y está cubierto. Entonces decimos que es como más propenso al riesgo, porque solo se está cubriendo lo básico, lo mínimo y lo exigido por ley. Pero
si Pablo prefiere estar cubierto completamente con un seguro absoluto y completo, entonces pagará unos 3.000, es decir, va a implicar el costo del riesgo más la pérdida esperada, un valor del seguro de 3.000 entre la riqueza equivalente y el valor del auto, que va a ser lo máximo que una compañía aseguradora puede cobrar para cubrir ese riesgo del auto con ese valor y en esa sociedad con esa probabilidad de ocurrencia del accidente. Y por lo tanto su riqueza va a ser de 7.000 porque se va a cubrir completamente del riesgo por un valor de 3.000, de lo máximo que va a cobrar una compañía de seguro. Esas diferencias, entonces podemos decir como que es más adverso al riesgo. Pero bueno, esas diferencias entre pagar el mínimo o pagar lo máximo puede dejarnos ver el perfil de riesgo que tiene el cliente, su preferencia o no por tomar riesgo, y a la vez esos importes van a ser sujetos a las negociaciones entre las aseguradoras. Si se encuentran en un mercado más competitivo, donde hay muchas compañías aseguradoras compitiendo por cubrir los riesgos, por ofrecer sus seguros, van a ofrecer pólizas a un valor muy parecido o prácticamente el costo de cubrir ese riesgo con tal de abarcar la mayor cantidad de clientes, un comportamiento más de competencia perfecta. Y si hay pocas compañías aseguradoras que se dedican a ese tipo de siniestros, entonces podrían llegar a cobrar primas mayores con un comportamiento más de monopolio, con discriminación directa de los consumidores, porque hay menos competencia, ¿no? Eso ya es una cuestión dependiendo del mercado en el que se encuentra la compañía aseguradora, podrá cobrar una u otra prima. Pero dependiendo del perfil del cliente, se asegurará con una mayor o menor cobertura. Y siempre que se asegura, el cliente tiene una ganancia subjetiva, se dice, por asegurarse, es decir, gana unidades de utilidad por el hecho de la tranquilidad de estar asegurado, con lo cual su satisfacción se incrementa por el lado de la tranquilidad de que esa incertidumbre está cubierta. ¿Se entendió este ejemplo? Que sería aplicar lo que veníamos viendo al caso real de los seguros. ¿Me siguieron? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna duda? Por ahora bien, profe. ¿Bien? ¿Todos bien? Profe, una pregunta. Sí. ¿Estos ejercicios sí serían los que tomarían en segunda instancia presencial? En la instancia presencial se les va a tomar todo lo que es gráficos. Se les plantea un problema y ustedes lo grafican, un enunciado y ustedes lo grafican. Pero bueno, después del examen lo hablan directamente la clase que viene, que va a ser con la jefa de cátedra, y les va a explicar absolutamente todo con el cierre de la unidad, de la materia. Acá lo que quiero saber es si entendieron el tema. Después, si quieren, hablamos del examen y es más, para eso va a estar la clase que viene, que cierra la materia. Pueden consultar absolutamente dudas de lo que sea y termina explicando también el tema del examen. Yo les quiero preguntar si acá me van siguiendo la clase y van entendiendo este tema. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Para los gráficos que ustedes vienen viendo, un gráfico de utilidad esperada es muy sencillo. Pero bueno, la instancia presencial es de gráficos, de problemas con resolución gráfica.
Bueno, entonces hasta acá el primer tema de la unidad, que es la teoría de la utilidad esperada, la vimos tanto teóricamente como en la parte práctica, que es la aplicación a la realidad que tiene esta teoría con el mercado de los seguros. ¿Sí? Si no hay ninguna duda, voy a seguir con el siguiente tema, que es el de la información imperfecta o información asimétrica. ¿Cómo vamos? ¿Alguna duda o seguimos? Díganme alguien, yo sigo viendo mi PowerPoint. Si quieren dejo de compartir pantalla. ¿Sigo, chicos? Sí, profe. Bueno, como les dije, antes de empezar a desarrollar el tema, el otro tema de esta unidad es información imperfecta, o también lo pueden leer como información asimétrica, que es ese supuesto que pensábamos en el modelo de competencia perfecta de plena información, que se rompe con los modelos de las competencias imperfectas, porque no existe plena información. Y por lo tanto, esto es una falla que tiene el mercado que provoca, como toda falla, falencias que hay que corregir. Esta falla particular del mercado de la información imperfecta toma nombres particulares y los más conocidos es el tema de la selección adversa y el otro de riesgo moral. Hay más, pero acá nos vamos a centrar en estos dos. ¿De qué se trata? La selección adversa es el caso en el que una de las partes del mercado o de la situación de negociación o la situación de acuerdo se beneficia de tener mayor y mejor información que no revela a la otra parte previo a un acuerdo. Por ejemplo, Pablo, seguimos con él, se va a hacer un seguro de salud. Entonces la compañía aseguradora le dice, bueno, sos un chico joven, completa todo este formulario, que es una declaración jurada de tu estado de salud actual, fírmalo y nos entregas. Entonces Pablo omite poner en antecedentes familiares que su familia tiene problemas renales. No lo pone. Firma, entrega. Él está omitiendo, es decir, se está beneficiando de una información oculta que no está revelando a la otra parte, previo al acuerdo. Entonces firma y la compañía aseguradora ve su declaración jurada y le hace... No sabe que paga esa información. Pero, entonces, ¿qué provoca esto? Una selección de ese cliente, de Pablo, de parte de la compañía aseguradora, una selección de este cliente que lo va a admitir, pero adversa, en el sentido de que es contraria a la que a lo mejor fuera si supiera absolutamente toda la información del historial de salud de Pablo. Entonces se provoca el problema de la selección adversa, por falta de revelar completamente la información. Y el riesgo moral se trata, de nuevo, de esta situación de que una de las dos partes se beneficia de su información propia, no la revela, no la comunica completamente, pero luego de haber realizado el acuerdo, posterior a haber acordado con la otra parte que se ve perjudicada. Por ejemplo, Pablo, ahora que está asegurado, que tiene seguro de salud, corre el riesgo moral de no descuidar su salud y de seguir cuidándose como venía haciendo antes de estar asegurado, de no abusar de su situación de asegurado y de seguir cuidándose como siempre lo hacía. Tiene ese riesgo moral, se dice, de no abusar de esta cobertura que ahora ya tiene. ¿Se entienden las dos situaciones? Que en ambas hubo... Sí. ¿Podría repetir lo de riesgo moral? Sí. Es cuando una de las partes se beneficia de no revelar, o no comunicar, no proporcionar o de omitir información propia a la otra, se beneficia en detrimento de la otra, pero posterior a realizado el acuerdo.
Para seguir con el ejemplo que les venía contando, digo, bueno, ahora Pablo, que tiene el seguro de salud, que ya lo consiguió, corre el riesgo moral de no abusar de esa situación de estar asegurado y de seguir cuidando su salud como lo venía haciendo previo al contrato del seguro de salud. ¿Sí? Bueno, vamos a ver un ejemplo que es un ejemplo bastante conocido. No, de nada. ¿Quedó claro esto? Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Perfecto. Vamos a ver un ejemplo que es un ejemplo del mercado de autos usados, que suele ser bastante leído cuando uno habla de este tema, y a la vez que incluimos parte de lo que aprendimos antes. Bueno, les cuento. Hay un mercado de autos usados y Pablo se quiere ir a comprar un auto usado. Quiere cambiar el auto y se quiere comprar uno usado. Pero en este mercado no hay incentivos a revelar la información del estado en el que se encuentra el auto. Nadie dice nada de en qué condiciones se encuentra el auto. Por fuera, uno mira y todos los autos son iguales. Solamente el dueño del auto sabe si ese auto está en buenas o en malas condiciones. Vieron que comprar algo usado es como una bomba también, ¿no? Si no sabemos, se puede estar afuera perfecto, pero hasta que el mecánico no lo ve, uno pudo haber comprado algo que está realmente muy deteriorado y en todo el engranaje, qué sé yo, que a simple vista no se ve. Entonces, en este ejemplo pasa eso, que nadie cuenta en qué situación están estos autos. No se sabe si son buenos o son malos. Aparentemente son todos iguales. Y este mercado no hace nada ni incentiva a quienes forman parte de ese mercado, es decir, a la oferta y a la demanda, a revelar la información. A la oferta, sobre todo. ¿Qué pasa entonces? Fíjense, vamos del gráfico A al B al C. ¿Qué pasa en esta situación? Hay un equilibrio conjunto, se dice. ¿Por qué? Vamos al gráfico A. Ven que hay una demanda en azul, convencional, una oferta en verde, convencional, un precio y una cantidad de equilibrio, como en todo mercado, cuando se forma respecto al precio y las cantidades. Ese es el mercado de los autos usados en total. ¿Qué dice? Que a $10.000, según lo que dice el eje de las ordenadas, se venden 400 autos usados. Esa es la demanda total, con esa es la oferta total. Punto. Nadie sabe qué está comprando. Pero si vamos a analizarlo por dentro a esto, nos enteramos que hay autos buenos, el gráfico B, y autos defectuosos, el gráfico C, que sumados forman parte de ese mercado total del gráfico A. Sí, en el total de los autos usados están los buenos y los malos. ¿Qué pasa? Los autos buenos, fíjense la oferta y la demanda. La oferta en verde, la demanda en azul. Tienen un precio y una cantidad que está completamente fuera del precio y la cantidad del equilibrio del mercado general. Es decir, 400 autos se venden a un precio muchísimo mayor. No sé si ven mi cursor. Si vamos a los 400 autos, como marca acá en el mercado general, se venden a un precio muchísimo mayor que 10. Claramente. Es decir, si se supiera realmente que esos autos son buenos, la propensión a pagar por esos autos es mucho mayor que lo que realmente valen en ese mercado donde nadie revela la información. Fíjense que se ofrecen a 10, pero la demanda de esos autos buenos podría llegar a pagar hasta 25, según la curva de demanda. Y a la vez el equilibrio estaría en un punto muchísimo mayor, no sé, me animo a decir, qué sé yo, será 23, no sé, pero mayor a 10.000 claramente. ¿Qué pasa acá con esto? Lo que quiero que miren, más que los números en sí, es que
hay una pérdida irrecuperable de bienestar, en este caso, ¿por qué? Por escasez de autos buenos que se ofrecen a ese precio. Los dueños de los autos buenos van a decir, mi auto no vale 10.000. Y hoy en día el mercado está ofreciendo a 10.000 todos los autos. Y yo sé que el auto es bueno y el mío vale mucho más. Entonces no lo ofrezco, espero hasta que aumente el precio o sí, no lo dejo, no lo vendo o lo vendería a un precio mucho mayor. Es decir, acá se da el tema de la selección adversa. ¿En qué sentido? En el que va a comprar el auto y compra cualquier auto en este mercado donde nadie revela la información, está seleccionando a lo mejor de forma adversa un auto que es malo y él lo que quería era un auto bueno. Hay gente que compra autos malos digo defectuosos en el sentido para arreglar, y bueno, pero en este mercado convencional lo está comprando para usar. Entonces, si compra un auto que no es bueno en este sentido y no está revelada la información, puede estar seleccionando adversamente ese auto malo que no hubiese querido en el caso de tener la información certera sobre el auto. Entonces, los dueños de los autos buenos no restringen su oferta, no los ofrecen o prefieren venderlos en su momento a un precio mayor, sea una pérdida irrecuperable de bienestar. Y este mercado del punto A también está compuesto por los autos defectuosos. Y fíjense que a ese precio, que es mucho mayor a los que realmente valen esos autos que tienen defectos, hay una oferta muchísimo mayor a la que estaría en su punto de equilibrio si se revelara la información. Ahí todo el mundo quiere vender su auto defectuoso porque el precio es mayor al que realmente vale el auto y a un precio mayor. Y se da una pérdida irrecuperable de bienestar por el exceso de autos usados, malos, que se quieren ofrecer en ese mercado. Y como este mercado no tiene incentivos a revelar la información, los dueños de los autos usados también corren el riesgo moral de no cuidarlos o de descuidarlos. Total, se van a vender igual si están en buenas o malas condiciones, porque el mercado no incentiva esto de revelar la información. ¿Qué pasa? Para corregir esta falla en el mercado, puede ser que haya concesionarios que digan, no, yo no quiero estar metido en este mercado conjunto donde es una lotería, el auto bueno o el auto malo, lo que te llevas, la gente no compra. Entonces, por ejemplo, pueden emitir certificados de garantía de los autos que venden. Entonces, a eso al consumidor ya le da una señal de que ese concesionario que te vende el auto usado con garantía es un signo de que el auto está en buenas condiciones, porque tiene garantía de 2 años de reparaciones en el caso de algún problema. Por lo tanto, ya es una señal y una corrección de esa falla de mercado del omitir información, porque se está revelando que esos autos son buenos. Y en el caso de no ser verdad, ese concesionario rápidamente desaparecería, porque eso se conoce enseguida si fuese un fraude o algo así, ¿no? Entonces corre el riesgo de que desaparezca su negocio si en el caso de ser mentira. Entonces, de esa forma se puede corregir esta falla del mercado y así conseguir, por lo tanto, equilibrios separados de este mercado de autos usados, donde haya un mercado para autos buenos con un precio y una cantidad determinada y un mercado de autos defectuosos con un precio y una cantidad determinada, pero con la información correspondiente para no perjudicar la decisión de los consumidores, ¿sí? Y la selección adversa y el riesgo moral desaparecen de esta forma, porque cada uno sabe y decide lo que va a comprar. Y cada mercado va corrigiendo las fallas de información que surjan de acuerdo a distintos, articulándolo, digamos, de distintas formas y con distintos instrumentos. Por ejemplo, una compañía de seguros que tiene que asegurar a las personas de determinados riesgos, pedirá mayor o menor información de acuerdo al perfil de la persona respecto a lo que se quiera asegurar. Hay herramientas como el scoring que se hacen
que corrigen esas omisiones de información que puede llegar a tener la persona cuando solicita un seguro. Qué sé yo, en el caso de, por ejemplo, Pablo, si fuese una persona mayor, a lo mejor más que la declaración jurada de salud, le piden también una historia clínica, algunos estudios médicos específicos firmados por los médicos. Es decir, la compañía se va a asegurar de que la información que le está dando ese nuevo cliente sea lo más certera posible, ¿sí? A través de distintos instrumentos, y va corrigiendo esa falla del mercado que surge por la asimetría de información. Lo mismo los bancos cuando tienen que dar créditos, también dependiendo el perfil del cliente que lo está solicitando, va a pedir mayor cantidad de información, menor cantidad, avales, garantías, lo mismo cuando uno va a alquilar, y de esa forma se cubre esta inseguridad y esta falla que surge por la falta de información absoluta de la otra parte que está acordando, ¿sí? Y con esto, entonces, cerramos la unidad de la unidad 10 con el tema de la asimetría de información. ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo sobre el tema? No, profe.